Bueno, amigas, pues vamos a continuar con el tema de las reducciones y los aumentos. En este caso, en el día de hoy, vamos a trabajar lo que serían los escotes de nube. ¿Eh? Para que nos salga un vídeo más o menos cortito, trabajaremos primero los escotes de nube y otro día ya haremos pues el tema de las sisas. ¿De acuerdo? Entonces, para adelantar faena, yo aquí ya tengo pues parte de una prenda tejida, en este caso es en pequeñito, en miniatura. Abajo le he hecho pues el punto elástico, que es lo normal en la parte de abajo de los jerseys, y luego he subido pues con puntos altos. Entonces, para calcular los escotes, pues primero de todo tendremos que contar la totalidad de los puntos que tenemos y hacer una marquita en el centro para que de ahí parta el escote que vamos a hacer. Entonces, iniciamos la vuelta normal. En este caso, como estoy trabajando con puntos altos, pues le doy 3 cadenas y llegamos trabajando con los puntos altos al punto en el que tenemos que hacer el escote, la reducción de escote. Entonces, en este caso se trata pues de una prenda cerrada o un jersey o algo así. En el supuesto de tratarse de un cardigan, una chaquetita o algo abierto, pues es más sencillo porque no tendremos que trabajar primero un lado y luego el otro. Me refiero a que no queda cortado aquí en medio, sino que trabajaremos pues toda la prenda y luego toda la otra parte del delantero. ¿Vale? Entonces, para hacer las reducciones para los escotes de nube, sobre todo es muy importante tener en cuenta el ancho que queremos en la totalidad del hombro, porque si no tenemos eso claro y también no tenemos claro el largo que le queremos dar, pues entonces no nos saldrá la prenda con el escote deseado. O sea, tenemos que tener presente los centímetros desde aquí hasta el hombro y el ancho total que queremos en el hombro. Claro, yo aquí en la muestra, pues tampoco me hace falta hacer demasiados cálculos. Entonces, la primera vuelta para partir para el escote no hacemos ya reducción, sino simplemente es cuando cortamos las dos partes del delantero. Pero aquí no empezamos una reducción directa, porque entonces se nos haría algo muy pronunciado. Subimos con 3 cadenas para dar la vuelta al tejido y ahora ya empezamos con la primera reducción. Yo a la hora de reducir nunca me salto puntos. Hay personas que se saltan puntos y ya. Yo no, yo prefiero tejer los puntos. Entonces, en este punto no, porque es el punto de subida de la cadena. En este iniciamos el punto alto, pero no lo terminamos de tejer. Nuevamente cogemos hebra, iniciamos el punto alto y aquí sí tejemos los dos juntos. De esta forma ya, aquí hemos hecho una pequeña inclinación y continuamos toda la vuelta hasta llegar al final. Esta lanita ya os comenté que es muy suave, es muy agradable, pero se abre mucho, tiene muchos hilitos y se abre mucho. Entonces, como tengo que tener las manos lejos, porque tengo en medio la cámara, pues a veces se queda algún punto por ahí perdido. Llegamos hasta el final y hoy no vamos a trabajar la sisa, vamos a trabajar solo el escote. Aquí este punto y el punto de subida de las cadenas. Aquí veis que está este nudo, porque como pasaron días desde que inicié este trabajo hasta que he hecho el vídeo, pues corté la lana. Nuevamente subimos 3 cadenas para la siguiente vuelta, damos la vuelta al tejido, iniciamos nuevamente la vuelta hasta llegar al punto de la reducción. Seguimos tejiendo punto a punto, cada punto un punto alto. ¿Veis cómo de vez en cuando se escapa un hilito? Pero bueno, estas cosas
pues paciencia. ¿Ves? Aquí se me queda atrás. Entonces, cuando lleguemos a los últimos 3 puntos, sería este es el punto de la reducción, 1, 2, 3. Yo no me gusta hacer la reducción justo en el último, sino en los 2 anteriores. Entonces, aquí cogemos un punto, lo medio tejemos, otro punto, lo medio tejemos y tejemos a la vez. Aquí tenemos otra reducción y tejemos el último punto de orillo, ¿eh? El punto de orillo lo tejemos. Y veis, aquí ya vamos teniendo inclinación. Entonces, ¿por qué no hago justo el último punto? Porque es más difícil de encontrar dónde está la cadena. En cambio, de esta forma queda bien marcada. 1, 2 y 3. Damos la vuelta al tejido. Nuevamente. Hacemos un punto medio, o sea, no lo terminamos de tejer. Volvemos a sacar. Cogemos todos y continuamos así paso a paso. Hasta llegar, insisto, a la anchura que deseemos para nuestro hombro. ¿Eh? Luego no es preciso, no es necesario que en todas las vueltas hagáis reducción. También podéis hacer algo progresivo. Ir reduciendo vuelta sí, vuelta no, según ya insisto en la inclinación que le queráis dar al escote. Ya que al ser una muestra chiquita, pues no preciso de dar demasiada inclinación. Y sobre todo, acordaros de tejer el último punto, el de subida. Nuevamente, las 3 cadenas para dar la vuelta al trabajo, damos la vuelta, ¿veis? Y ya nos va quedando aquí la forma del escote. Tejemos el primer punto, el segundo punto, el tercer punto. Ahora nos queda el de subida de la cadena 1 y 2. Entonces nos falta uno más. Ahora sí que hacemos la reducción en estos 2 puntos de aquí, ¿eh? Hacemos un punto alto pero no lo terminamos de tejer, otro punto alto no lo terminamos de tejer y lo tejemos todo y tejemos nuestro último punto, el punto que hicimos de subida de las 3 cadenas. Ahí va. Es que lo quiero coger del derecho porque me quedó del revés. Así. ¿Eh? Y ahora podemos, pues, terminar ya el trabajo en esta vuelta o dar alguna vueltita sin ni aumentos ni reducciones. 1, 2, 3, damos una vueltita. Y aquí no hacemos ninguna reducción para que nos suba recto. Esto es bien fácil. ¿Veis? Es bien fácil. Lo único es tener presente el ancho total que queréis de hombro para a medida que vais avanzando, pues ir reduciendo más o menos. Y también pues acordaros en qué vuelta habéis hecho las reducciones. Si no seguís una progresión de una reducción cada vuelta, pues tenéis que acordaros para que los 2 lados pues luego salgan iguales. Yo en este caso he subido 1, 2, 3, 4, 5 con disminución al principio y una sin. Entonces vamos a hacer un poco del otro lado para que veáis que es fácil. Aquí yo os recomiendo que empecéis por el lateral. Lo que pasa es que, claro, aquí hemos ido hacia allá y aunque aparentemente no tenga derecho y revés, si aquí empezáramos por este lado, la puntada no nos quedaría homogénea.
Entonces tenemos que empezar por este primer punto de aquí, para que nos quede las vueltas en el mismo orden. Entonces, para empezar, pues hacemos un nudo deslizado o iniciáis como normalmente lo hagáis y empezamos justo aquí, en el mismo orificio donde hicimos el corte para el escote, porque si no nos quedaría aquí como un agujero. Luego, dependiendo de la terminación que le queráis dar, pues así queda mucho mejor. Y vamos a ir escondiendo, en la medida de lo posible, el hilo, la hebra. Entonces tenemos 1, 2, 3 puntos y aquí vamos a iniciar la reducción. Entonces cogemos el primer punto, medio lo tejemos, el segundo punto, medio lo tejemos y acabamos de tejerlo. Y ya tenemos nuestra primera reducción. Continuamos la vuelta hasta el final. Vamos escondiendo la hebra para luego no tener tanto trabajo de ir escondiéndolas una vez terminado la prenda, la creación, porque luego la verdad es que yo creo que a todas nos cansa mucho, nos aburre el tener luego que estar escondiendo los hilos. Pero es importante, ¿eh? Entonces, cuando tenéis el hilo así ya que queda muy poquito, tiráis un pelín, jaláis, cortamos y así ya queda ahí dentro. Ya no se nota nada. Hacemos nuestro punto alto, nuevamente nuestro punto alto y recordar que nos falta el último, el de la cadena de subida. Es la forma de que os quede bien rectito el trabajo, si no os iría menguando. Seguimos, 1, 2, 3, damos la vuelta al tejido. Volvemos a iniciar la vuelta y ahora os mostraré cómo aquí sí que no se nota en las puntadas porque hemos iniciado desde el centro en lugar desde la sisa. No se nota el cambio que hemos hecho. De la otra forma se hubiera notado. Las puntadas no hubieran quedado igual. O sea, siempre el tejido tiene, aunque no lo parezca, tiene un derecho y un revés. Seguimos dando vueltas y ya me he pasado yo aquí, porque veis que aquí está esta puntada. Entonces tenemos que hacer la disminución entre estas dos y luego tejer este punto. Cogemos la hebra, cogemos este punto, lo medio tejemos, el siguiente lo medio tejemos, lo tejemos del todo, ya tenemos un punto menos y tejemos el punto de la cadena de subida. El punto de la cadena de subida. Volvemos 1, 2 y 3, damos la vuelta y nuestra reducción. Cogemos el primer punto, lo medio tejemos, siguiente punto, lo medio tejemos y lo cerramos del todo. Y vamos nuevamente hasta el final de nuestra vuelta. Hasta el final de nuestra vuelta. Entonces, para no despistaros de las vueltas que lleváis y las vueltas que tenéis que hacer, acordaros que disponéis del marcador de puntos o marcador de vueltas. Yo, recordemos, hice 1, 2, 3, 4, 5 con reducciones, 5. Entonces nos apuntamos por ahí el 5 y aquí, porque esto siempre va a más, no va a menos, no podemos ir restando. Entonces llevamos 1, 2, ahora estamos por la tercera, pues ponemos esto a 0, estamos en la tercera vuelta, nos lo colocamos en el dedo y así luego no nos despistamos, porque hay veces que nos emocionamos dando vueltas para un lado, dando vuelta para otro, si es un tejido que cunde, y luego damos más vueltas de lo necesario y se nos notaría, porque nos quedaría un lado más ancho que el otro y más alto que el otro. Esto pasa mucho sobre todo con las mangas. Cuando tejemos mangas,
Muchas veces una queda más larga que la otra, aunque sea un poco, visualmente se nota, porque lo mismo hacemos una vuelta más que la otra y ya está. Ya se nota 1, 2 y 3. Y ahora vamos por la cuarta vuelta. Vamos por la cuarta vuelta. Y nuevamente hacemos nuestro punto hasta llegar a los últimos 3 puntos de esta vuelta. Hasta llegar a los últimos 3 puntos. Y en el caso de ser un cardigan, pues tendremos que ir apuntando en un papelito en cada vuelta las reducciones que hacemos, si hacemos algún cambio, porque si no luego un lado del escote nos quedaría diferente al otro. Ahora tenemos los 3 puntos, 1, 2 para la reducción y el último punto de la vuelta. No lo terminamos de coser, y cerramos las 3 hebras y tejemos nuestro último punto de vuelta. Subimos 1, 2 y 3. Ahora llegamos a la quinta vuelta con reducción. Cogemos nuestra hebra y la reducción la haremos en los 2 puntos siguientes. Medio lo tejemos a medias y ya estamos. Llegaríamos al final de esta vuelta. Y luego haremos la vuelta sin reducción que hicimos antes. Y haríamos una vuelta sin reducción. Subimos 1, 2, 3, damos vuelta al tejido y nuestra vuelta sin reducción. Y así podemos hacer un suéter, un cardigan, un jerselito monísimo. Ahora aquí en España hoy se nota un poco la temperatura. Hoy se nota que la temperatura ha bajado, que ya hace fresquito. Pero estos días, madre mía. A ver, así. Y ya estaría. En este caso, ya tendríamos nuestro escote en V realizado. ¿Vale? Yo, como es una muestra chiquita, lo he hecho bastante pronunciado. Vosotros, si queréis, lo que podéis hacer es a reducción, una vuelta sí, una no, una vuelta sí, una no. Y si os fijáis, queda perfecto. No quedan apenas ni agujeros y queda totalmente recto el escote. Luego le hacemos un puntito de acabado, de remate, un punto bajo o algún picot o alguna cosita, según para lo que sea, y nos queda perfecto. Y en los costados tampoco perdemos el recto, no nos va quedando entradas y salidas. Eso es por coger siempre, coser el último punto. Y bueno, amigas, espero que os haya ayudado este tutorial. Por fin he conseguido hacer uno mínimamente pequeñito. Y nos vemos el próximo día. Espero que os sirva. Muchísimas gracias. Muchos besos. Y por favor, suscribiros al canal y así me ayudáis con YouTube. Muchas gracias.